Bienvenidos amigos a mi canal. Hoy traemos una estrategia especial rompe brokers. Créeme que te impresionarán los resultados que puedes obtener con esta estrategia. Es válida para Pocket Option y válida para mercado normal y OTC, con una configuración de velas Heikin Ashi, mis favoritas, y un par de indicadores adicionales. Tiene como siempre altísimos porcentajes de ganancias, así que vamos a ganarle la partida al broker. Estás en RB Trading, el único canal de estrategias binarias que sí funciona. Bienvenidos traders. Estos son los indicadores que vamos a necesitar. Bandas de Bollinger de 22, el indicador Williams de 14 periodos y el indicador OSMA en configuración por defecto. Las velas Heikin Ashi de 15 segundos y el tiempo de expiración de 1 minuto. Como dije, esta estrategia ha sido testeada en Pocket Options. Bien, antes de pasar a la explicación, un pequeño inciso. Ya tenemos disponibles las señales de opciones binarias gratuitas. Tenemos disponibles 2 canales, en español y en inglés. Así que, ¿a qué esperas para poder sacarle partido a los mercados con estas señales? Las señales son de lunes a viernes en horario UTC-3 de Argentina. Te dejaré los enlaces en la descripción del vídeo y también los puedes encontrar en mi página principal de YouTube. Estamos ya en el broker para configurar nuestros indicadores. Botón de indicadores, agrego las bandas de Bollinger, el indicador OSMA y el indicador Williams. Quiero hacer una aclaratoria. El único motivo por el que no es apropiado esta estrategia en otro broker es porque no en todos los brokers está disponible este indicador OSMA. Es el único motivo. Intenté hacerlo con el oscilador impresionante y no tiene nada que ver los resultados. Así que esta estrategia de momento podemos utilizarla solamente en el broker Pocket. Pero creerme, merece la pena, aunque no tengas cuenta en Pocket, abrirte una cuenta en Pocket solo por probar esta estrategia, porque es impresionante. ¿De acuerdo? Bien, dicho esto, vamos a configurar ahora los indicadores, que en este caso solamente cambiaremos las bandas de Bollinger en periodo de 20 y desviación de 2. Guardamos los cambios. Y por último las velas que dijimos que son Heikin Ashi de 15 segundos y el tiempo de nuestra operativa de 1 minuto. Bien, ahora sí tenemos todo configurado. Pasemos a explicar nuestra estrategia como siempre en pasos resumidos. Tenemos todo listo y preparado para empezar con nuestra explicación. Paso número 1. Identificar la tendencia. Lo tenemos muy sencillo ya que estaremos utilizando el indicador de las bandas de Bollinger. Para hacer un pequeño repaso, cuando las bandas están un poco estrechas, indica consolidación. Cuando las bandas están un poco inclinadas, muestra tendencia marcada, en este caso bajista. Fijaros cómo las velas se mantienen por debajo de la línea media del Bollinger. En la línea media de 20, que es una media móvil simple, las velas se mantienen por debajo, así que tendencia bajista. En este caso, ahora, tendencia alcista, velas por encima de la media móvil. ¿De acuerdo? Así que si quisiéramos operar, operaríamos siempre en favor de la tendencia, considerando siempre esos puntos que nos dan las bandas de Bollinger. Ese es el paso número 1. Paso número 2 será el indicador OSMA. Barras por encima de la línea 0, alcista, como en este caso. ¿Vale? Y el paso número 3, el oscilador Williams. Lo mismo. Cuando la línea cruza el nivel medio de 50, tendencia alcista. Cuando lo cruza por debajo, tendencia bajista. Bien, voy a añadir como siempre mi línea vertical para mostrar esos puntos de entrada. Primer punto de entrada, si hubiese querido entrar aquí, en el que el precio ya tocó un soporte. ¿De acuerdo? Que eso, como siempre digo en las estrategias, siempre vamos a utilizar soporte y resistencia. Aquí un soporte donde el precio tocó sus mínimos y rechazó, y así que fue al alza. Así que tocó un soporte, estoy atenta, veo un doji, un cambio de color de vela y espero mi entrada. ¿Cuándo? Cuando la vela cruce la media de 20 periodos y al mismo tiempo el oscilador OSMA esté sobre la línea media de la línea 0 y el indicador Williams también haya cruzado la línea media de 50. Así que es justo en el punto donde está la línea vertical. ¿Vale? Entonces, aquí la vela cruzó la línea media, repito, el indicador OSMA, las barras ya están por encima de la línea 0
y el indicador William también ha cruzado la línea media de 50. 4 velas porque estamos operando a 1 minuto y nuestras velas son de 15 segundos. 1, 2, 3 y 4 y ganadora. Vamos un poco más adelante, también para otra entrada a favor de la tendencia, y lo haríamos únicamente cuando tengamos todas las confirmaciones. No sería en este punto, porque fijaros que las velas están por debajo de la media móvil. Y el indicador OSMA así nos los confirma, aún predomina o hay fuerza un poco bajista. Así que, ¿dónde sería el punto de entrada? En esta vela. En esta vela justo la de las 10:58. ¿De acuerdo? Tengo la confirmación con el indicador OSMA y además el William había cruzado la línea media. 4 velas, 1, 2, 3 y 4 y ganadora. Y así muchos puntos más. ¿Podríamos operar contra tendencia? Sí. ¿Podríamos ganar varias operaciones? Sí. Pero si eres nuevo en el trading, no te lo recomiendo. Es preferible siempre operar a favor de la tendencia para evitar esas pérdidas innecesarias. Pongamos el ejemplo si hubiésemos entrado contra tendencia. El punto de entrada hubiese sido igualmente en esta vela, en donde el indicador OSMA ya había cruzado la línea 0 y el RSI también la línea media de 50. 4 velas, 1, 2, 3 y 4 y ganadora. Y así es como funciona la estrategia en estos 3 pasos. Y la verdad es que es una estrategia súper efectiva. Así que ya podemos pasar a los casos en real. Veamos si podemos hacer una primera entrada, ¿de acuerdo? Como siempre vamos a intentar utilizar nuestros soportes y resistencias, ¿de acuerdo? Así que esto no lo podemos saltar. Aquí tenemos un pequeño soporte porque aquí vemos un canal. Y es que realmente con las bandas de Bollinger es muy fácil poder visualizarlo, ¿vale? Aquí es bastante sencillo. Ni siquiera tendríamos que trazar realmente los soportes, la resistencia, porque nos quedan claros una vez con las bandas, ¿vale? Esta es una zona. Al final, ¿qué está haciendo el precio? Está en un canal. Lo que muestra es las bandas. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Un poco más amplio, unas pequeñas correcciones. Ha vuelto a tocar esta zona aquí de resistencia que ha rechazado. ¿Y dónde está el precio ahora? Justo debajo de la línea media de 20. Así que yo podría perfectamente aquí hacer una entrada a la baja. ¿Por qué? Fijaros. Precio por debajo de la línea media de 20. Viene de rechazar una resistencia. Las líneas del OSMA están por debajo del nivel 0. Y el RSI lo mismo. Así que, ¿qué es lo más probable que vaya a hacer el precio? Intentar ir hasta este punto. También es cierto que aquí vemos una línea de tendencia, hay un canal. Fijémonos. Una línea de tendencia en que el precio se mantiene más o menos en esos puntos. Duplico la línea y hacemos lo mismo. Hay muchas rayas, lo sé, pero es para que puedan visualizar que hay un canal, ¿vale? Un canal como ascendente. Así que, aunque el precio parece que está bajando, pero el precio intentará corregir si no rompe esta línea de tendencia para volver a este punto de aquí nuevamente. 3 segundos, 2 segundos y ganadora. Perfecto. Bien, busquemos otro ejemplo más. Reduzco. ¿Qué observo? Prácticamente consolidación, un canal, justamente como me lo muestra el Bollinger. Cuando se muestra una dirección con fuerza, pues hay una tendencia marcada. ¿De acuerdo? Y además las bandas, mientras más expandidas están, ¿verdad? Se expanden, pues la tendencia es más fuerte. Tanto este lado como hacia este. De todas formas, aquí se ve claramente como las velas se mantienen sobre la línea media y en este caso por debajo. ¿En qué punto estamos ahora? Intentando corregir. Todo está hacia el alza. Si haría mi entrada, ¿hacia qué dirección la haríais? Aquí vemos un punto de soporte, ¿de acuerdo? Voy a marcar una línea porque me toma menos tiempo, pero debemos acostumbrar a marcar zonas y no líneas. Pero esta es una área, ¿vale? Este es un área donde el precio aquí rechazó. Veamos este punto aquí y este punto aquí. Rechazó, va hacia el alza. Así que yo quizás tengo margen para esta siguiente resistencia. Así que por eso hice mi entrada, mientras voy a repetir y duplicar esta línea para que se vea el punto. Aquí tenemos un punto que
está cerca, pero creo que la puede perfectamente sobrepasar, ya que hay un punto inmediatamente mayor, un poco más en esta zona. ¿Vale? Esperemos a ver qué hace el precio. Y el resto de indicadores que me dicen. Pues el OSMA, 3/4 de lo mismo. Sigue por encima del nivel 0 con sus barras. El Williams también ha pasado ya hace mucho la línea media del 50. Quedan 17 segundos. Y veamos si nos da tiempo para ganar la operación. Por muy poco, pero se va a ganar. Y fijaros lo que va haciendo el precio exactamente. Va hacia arriba, así que operación ganadora. Efectivamente ha cruzado esa línea, ya que la siguiente resistencia estaba muy cercana. Suele pasar a veces eso en los mercados. Por eso tenía la confianza de que la operación sería ganadora. Vamos a buscar a una última operación y ya finalizamos con nuestros recordatorios importantes. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I'll take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit,
do. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes my dynasty. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, Sigue mi canal para estrategias binarias que sí funcionan. Oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit.